La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. La vida quizás sea el único enigma ante el cual no queremos rendirnos. William S. Gilbert, dramaturgo británico. Arratsaldeon. A lo largo de la historia parece que el lema pan y circo ha sido una máxima para generaciones de gobernantes. Esta locución latina viene a decir que proveer a las masas de alimento y entretenimiento, aunque no sea de mucha calidad, mantiene tranquila a la población o aleja la mirada de ciertos temas controvertidos. Cada época ha tenido su pan y su circo particular. En el caso que nos ocupa hoy, vamos a fijarnos en las celebraciones que se daban en 8 villas vizcaínas: Balmaseda, Bermeo, Bilbao, Durango, Elorrio, Lekeitio, Ondarroa y Portugalete, en el siglo XVII. Estas fiestas barrocas, como va a explicarnos la autora del estudio que vamos a citar, servían para persuadir a la población de la excelencia de su gobierno y de su ideología. Y para ello se dispensaba comida, música, fuegos artificiales, se ponían adornos en las calles, en fin, se creaban suntuosos escenarios con estos fines. Historias del barroco que nos van a ocupar la primera parte del programa. Luego hablaremos con Guillermo Roa, científico del Ullar y divulgador en Euskadi Irratia, donde lleva ya 11 temporadas haciendo el programa Norteko Ferrocarrilla. Hoy da una conferencia en Beasain sobre la divulgación científica en la radio, precisamente, y nos va a dejar un avance. Comenzamos. La del siglo XVII, en la que triunfa la literatura de Cervantes, de Shakespeare, de Calderón de la Barca, que dibujan el mundo como un escenario de teatro en el que las personas son sus actores. Las expresiones artísticas más emblemáticas eran, evidentemente, el teatro, pero también las fiestas, que convertían las calles en escenarios. La sociedad del barroco no ahorraba en excesos a la hora de plantear decorados y artificios con los que celebrar estas fiestas, organizadas, como decíamos antes, a mayor gloria del poder, tanto civil como religioso. Nuestra invitada de hoy en esta sección de Eusko Ikaskuntza ha estudiado a fondo el tema de las fiestas en la época barroca en el territorio de Vizcaya, y gracias a eso ha llegado a comprender cómo era aquella sociedad y a profundizar en cómo pensaban y cómo entendían la realidad los vizcaínos de los siglos XVII y XVIII. Un tema que nos propone Juan Aguirre. Hola, Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Y que nos lleva a una época relativamente desconocida, la del barroco. Sí, muy interesante, muy apasionante. Y leyendo el libro de Aintzane Guiluz Romero, que es de quien se trata y quien nos acompaña hoy. Arratsaldeon, Aintzane. Hola, buenas tardes. Leyendo su libro, uno desde luego descubre cantidad de cosas que ignoraba, curiosísimas algunas, realmente curiosas, ya vamos a ir hablando ahora. Y lo más interesante es que a través de la fiesta uno descubre la mentalidad, las relaciones sociales, la forma de pensar y de vivir de la gente de los siglos XVII y XVIII en Vizcaya, lo cual es lo más interesante de todo. Bueno, voy a presentarle, Aintzane, licenciada en Geografía e Historia, máster en Biblioteconomía y doctor en Geografía e Historia, todo esto por la UPV, y actualmente sigue estudiando, realiza el tercer curso del grado de Náutica y Transporte Marítimo. La tesis doctoral con la que se doctoró estaba dedicada al tema de la transformación artístico-festiva de las grandes villas vizcaínas de 1610 a 1789. Entonces, ahora se acaba de publicar muy recientemente una síntesis de esta tesis doctoral con el título Con toda fiesta y regocijo,
arte y fiesta en las villas vizcaínas de los siglos XVII y XVIII. Se trata de un estudio pues, que realiza una reconstrucción muy exhaustiva de cómo eran aquellas grandes fiestas en Bilbao y en las 7 villas que ha citado antes, del señorío que ha citado antes Eva. En Chane, a mí me impresionó que nada más abrir el libro y empezar a leer, en la introducción, lo primero me encontré con la siguiente definición de la fiesta barroca. Manifestación manipulada que fue utilizada por el poder para persuadir a aquellos que se hallaban bajo su mando de la engañosa bondad de su gobierno a través del halago de los sentidos, a través del dominio del placer, convenciéndolos de la necesidad de vivir sometidos a un sistema social represivo que trataba de engañarlos mediante el oropel y el lujo fingido. En Chane, la primera en la frente. Bueno, buenas tardes otra vez. En realidad no soy muy original diciendo lo que digo. Quería empezar de una forma un poco impactante, todo se ha dicho. Lo ha conseguido. Y entonces recojo ideas sobre todo de Maraval, del profesor Maraval, que ya en el año 75, alrededor del año 75, publicó una obra que digamos que es la obra pionera y básica para entender el barroco, que se llamaba además La cultura del barroco. En ella daba una serie de características y venía a decir pues más o menos lo que yo aplico a la fiesta, hablando de que el barroco es una cultura de manipulación integrada, donde el gobierno se dedica a manejar o a dirigir, mejor dicho, la mentalidad de las gentes para distraerlas de su triste realidad cotidiana y hacerlas creer que viven en un mundo en realidad mejor del que tienen. O sea, es puro teatro. Sí, es que una de las ideas básicas de mi tesis es que la fiesta se sirve de la ciudad, que es el escenario, en el cual representa pues una función dirigida por los poderes, ya sean centrales, ya sean locales, donde intentan reflejarse de la mejor manera posible, haciendo ver a aquellos que están por debajo de ellos, a quienes dirigen, que viven en el mejor mundo y que ellos son el garante de que ese mundo sea efectivamente el mejor de los posibles. A mí es que eso me recuerda mucho a los juegos de gladiadores, por eso hacía la referencia antes a lo del pan y el circo. Bueno, el barroco lo conocemos sobre todo por sus expresiones artísticas, pero ¿qué refleja también como ideario social, político? Cuando se habla, claro, de un poder gobernante que quiere mantener a la gente un poco libre de ocuparse de la realidad objetiva en la que se encuentran y que entendemos que no era muy positiva. ¿Por qué? ¿Era una sociedad en crisis, acaso? Sí. Debemos entender que partimos de una época anterior, el Renacimiento, en el que el hombre era medida de todas las cosas. Entonces, se aspiraba, digamos, de forma ideal a que el hombre gozase con todo lo que tenía alrededor. Sin embargo, a finales del siglo XVI hay una serie de acontecimientos que ya estaban generados, por ejemplo, por el protestantismo. Surge la Contrarreforma, que tiene su mejor expresión a través del Concilio de Trento, que determina de una forma bastante férrea lo que ha de ser el catolicismo a partir de ese momento. Y luego, aparte, tenemos, por ejemplo, en España se sucedieron una serie de epidemias. Por ejemplo, en Vizcaya tenemos a finales del siglo XVI la peor epidemia de peste que hubo en toda su historia, que hace que esa mentalidad del hombre como centro de todas las cosas dé paso a una fragilidad del hombre. El hombre ya no se siente seguro, no es el centro. Surge el miedo, surge la crisis. En España también, a lo largo del siglo XVI, había habido la serie de guerras de la religión en la que se había metido el Estado, había una serie de deudas, hay una serie de devaluaciones de la moneda, sobre todo de las monedas de curso diario, cotidiano, del maravedí, etcétera. Entonces la mentalidad entra en crisis. No es solo que entre la sociedad, sino la mentalidad en general.
Y lo que sucede en España en un grado sumo sucede también en el resto de Europa. También hay guerras, hay disputas. Bueno, el siglo XVII es un periodo en el que se suceden, ya te digo, las guerras, las epidemias, las hambrunas, etcétera, etcétera. Es cuando, por ejemplo, en Inglaterra surge el famoso aforismo de el hombre es un lobo para el hombre. Y en España, además, dado que es un país católico y que hay una enorme crisis, el gobierno tiene que sujetar de alguna manera a los que están por debajo de ellos, que hay descontentos por todas las circunstancias que ya te he dicho. Sí, sí. Y entonces uno de los medios para poder sujetar, para poder evitar esas crisis es la fiesta. Y entonces, lo que pasa es que es un arma de doble filo, porque en la fiesta también se pueden manifestar todas las opiniones contrarias. Eso es, que de diario permanecen soterradas. Sí, sí. ¿Cómo es esta fiesta barroca que usted analiza en su libro? Estamos hablando de fiestas de raíz religiosa, de fiestas civiles, fiestas de participación